Buen día, el Señor les bendiga. Queremos saludarle desde el Centro de Fe y Esperanza en Mosquera, la iglesia cristiana, y queremos compartir con cada uno de ustedes un tema de mucha importancia, de gran valor espiritual, el cual a pedido de algunos hermanos que han solicitado que compartamos, que hablemos al respecto de este tema, nos vamos a permitir tocar este tema de gran importancia. Les bendecimos, les saludamos donde quiera que se encuentren y queremos llegar hasta su corazón, hasta su vida, con un mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir bajo el tema el origen de la Navidad. Así es de que vamos a estar meditando. Si quizás tiene alguna pregunta, duda o inquietud, nos la puede hacer llegar por el chat y con mucho gusto estaremos respondiendo. Les pido el favor que me acompañen en la palabra de Dios al primer libro de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1. Dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra y pedimos que esta enseñanza, Señor, llegue al corazón de cada uno de los que la necesitan y pueda, Señor, traer instrucción, conocimiento, Señor, convencimiento de cuál sea tu voluntad para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tocar este tema de la Navidad. Antes de entrar en detalle, quiero decirle que no es mi propósito atacar a nadie, no es mi propósito contrarrestar a nadie, sino de parte del Señor esta enseñanza para todos aquellos que tienen una duda, que tienen quizás preguntas al respecto de este tema: qué es la Navidad, por qué se celebra, quiénes la deben celebrar, cómo se debe celebrar, cuál es su origen y todo lo demás que vamos a aprender. Este texto que hemos leído dice que en los postreros tiempos, escribe el apóstol Pablo, unos años después de que el Señor Jesús viviera en esta tierra, más o menos años 60 o 70, se dice que el apóstol Pablo escribió esta carta y ya estaba apercibiéndonos de que en tiempos más adelante habría apostasía de la fe y que algunos estarían escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas o a enseñanzas de demonios. Así es de que esta enseñanza tiene como propósito aclarar a la luz de las Escrituras las preguntas que hay en el corazón de muchos cristianos acerca de la Navidad. La mayoría de las personas que celebran estas festividades no tienen ni la más mínima idea de lo que dice la Biblia al respecto. Segundo, de el origen de la Navidad. Y tercero, del trasfondo espiritual que ella tiene. Así es de que es muy importante que nosotros estudiemos. Para eso es la palabra y para eso Dios nos ha dado su Santo Espíritu, para que podamos estudiar, para que podamos aprender y para que podamos, sobre todo, obedecer la palabra del Señor. Y aunque este es un tema que genera controversias y diferentes puntos de vista, aún entre hermanos de la misma iglesia cristiana, como pastores, como predicadores del Evangelio, nos corresponde estudiarlo y enseñarlo según el punto de vista bíblico. No sé si usted, mi hermano, amigo, que quizás está ahí detrás de la pantalla, algún día en su vida, alguna vez en su vida, se ha permitido pensar o meditar en cuál es el significado de la Navidad.
qué es lo que está celebrando y por qué lo celebra. Es muy importante adquirir un conocimiento al respecto de los temas que desarrollamos en nuestra vida. El libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así es de que Dios mismo es el que nos dice y nos demanda que debemos apuntarle a un conocimiento, que debemos tener conocimiento. Y la Biblia es el libro fuente de conocimiento de la voluntad de Dios. Este libro precioso que yo sé que usted tiene en su casa, que todos lo tenemos quizás en el celular, la Biblia, la palabra de Dios, nos da respuesta a todas las preguntas y habla de todos los temas que nosotros como seres humanos podemos vivir. Así es de que hoy vamos a abordar este tema con mucho temor y temblor delante de Dios, con la sabiduría que viene de Dios y con el respeto que cada uno se merece, pero con la responsabilidad que Dios nos ha dado de poder aclarar, enseñar desde el punto de vista bíblico. Ahora, vamos a mirar la definición de la palabra Navidad. Reitero, y me va a disculpar si quizás soy un poco reiterante en las preguntas. ¿Alguna vez usted se ha dado la tarea de buscar en el diccionario o de indagar o de orar a Dios y preguntar cuál es el significado de la Navidad? La palabra Navidad viene del idioma latín que es nativitis, que significa nacimiento. La Navidad, en su definición, es una fiesta religiosa, pagana y tradicionalista que se remonta a varios siglos antes del nacimiento de Jesús. Así es de que vamos a arrancar a través de esta definición. La Navidad es una fiesta religiosa, es una fiesta de origen pagano, pero también de origen tradicionalista, que no comenzó con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se remonta a varios siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Vamos a mirar también el origen, y ahí vamos entrando un poco en materia. El origen de esta festividad, de esta fiesta que todo el mundo, la mayoría del mundo, celebran. El origen de la Navidad no es cristiano, sino pagano. Y ese origen está fundamentado, esta fiesta está fundamentada en unas fiestas que se hacían en honor al nacimiento del dios Sol. Algunos ejemplos: el dios Mitra para los mitraístas, y de muchos más, como Osiris y Horus para los egipcios, como Hércules o el dios Hércules para los griegos, como Baco y Júpiter para los romanos, como Adonis para los fenicios, y muchos más, de los cuales se decía que habían nacido en la misma época invernal, llamada la Natividad. Ahora, estas fuentes son de la historia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no habla al respecto. No tiene mucho al respecto en cuanto a esta fiesta, pero nos hemos dado la tarea primeramente de orar, de indagar, de estudiar, de escudriñar, para buscar cuál es el origen, porque todo tiene un origen, un principio, y es muy importante llegar a la raíz para a partir de ahí poder entender y poder comprender otro punto que vamos a ver, que es el trasfondo espiritual. Entonces vemos que la definición es una fiesta tradicionalista, pagana, religiosa.
que tiene su origen en culturas de muchos años antes de que Jesús naciera. Ya vamos a mirar más adelante entonces cómo fue que, 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 que se llegó y que se enseña y que se ha dicho que entonces la Navidad comenzó con Jesús. Eso es un error y eso es una mentira. Vamos a mirar. Hace un momento dijimos que muchas de las personas que celebran estas fiestas no lo hacen con una mala intención, no lo hacen con un propósito de ofender a Dios, pero lo hacen con un desconocimiento total de qué dice la Biblia al respecto, de cuál es el origen y cuál es el trasfondo espiritual, que es donde nos vamos a detener un poco. La definición usted la puede encontrar en libros de historia, en las redes sociales, ¿sí? El origen también, porque está muy marcado y prácticamente todas las fuentes que indagamos y que estudiamos coinciden en que la Navidad se remonta a siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero vamos a estar enfocándonos en el trasfondo espiritual de la Navidad. Cuando estas tradiciones, después de pasar por culturas como miramos la egipcia, la griega, los celtas, los babilonios, después de avanzar, cuando llegan estas tradiciones al Imperio Romano, se les da el nombre de las Saturnalias, que era el festival del solsticio de invierno, para honrar al dios Saturno, al dios de los romanos. Pero escuche esto, por favor. Esta fiesta era la más vil, inmoral y degenerada que tanto desprestigió a Roma. Era una época de libertinajes y borracheras, donde todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. Y cuando miramos la actualidad tiene mucho que ver, porque se dice que la Navidad es tiempo de paz, de comunión, de recogimiento, pero se terminan en borracheras, en divorcios, en infidelidades, se terminan en que tristemente en algunos lugares tienen que restringir algunas leyes, porque la gente avanza y quiere vivir una vida desaforada. Entonces, ese es el trasfondo espiritual. Cuando esto llega a Roma hay una coalición, sí, hay una mezcla de todas aquellas tradiciones, los que quizás les gusta la historia, los que han indagado y les gusta estudiar, sabe que el Imperio Romano, donde conquistaba, no solamente conquistaba a las personas, sino que conquistaba las tradiciones y las hacía propias y las establecía como ley. Entonces, esta época en el Imperio Romano, en tiempos del Imperio Romano, era una época de libertinaje, la Natividad o la Navidad o las Saturnalias, que fue el nombre que adoptó el Imperio Romano para celebrar el nacimiento del dios Saturno o del dios Sol. Era un tiempo de borracheras y era un tiempo donde la gente no obedecía ni cumplía la ley. Toda esta información que les estoy dando la encontramos en la historia, ya que en la Biblia no se habla al respecto. Pareciera que no tiene una importancia como tan. No que Jesús no haya nacido, eso es muy importante, porque si no hubiera nacido no seríamos salvos, no tendríamos vida eterna. Pero la festividad como tal de ninguna manera se habla. Jesucristo vivió 33 años en esta tierra. Sí. Y aunque la Biblia registra cuándo nació y cómo nació, de ese primer año que nació en adelante, nunca más se registra que hubieran celebrado una Navidad. La iglesia más o menos 60, 70 años, es más,
por los primeros 300 o 400 años, nunca se celebró en la iglesia primitiva una Navidad de la manera que se celebra en este tiempo. Así es de que estos datos, esta información, los hemos encontrado en la historia. Pero no solamente nos vamos a basar en la historia, porque estamos mirando la Navidad con su origen desde el punto de vista bíblico. Ahora veremos algunas evidencias bíblicas del por qué los cristianos no debemos hacer parte o celebrar estas festividades de la manera que lo celebra el sistema mundano, el sistema religioso y tradicionalista establecido por el enemigo en este mundo para engañar al pueblo de Dios y a todo aquel que le dé lugar. Entonces vamos a mirar, ya miramos unas evidencias históricas que son importantes y que cualquiera que vea este video, cualquiera que vea esta enseñanza, las puede corroborar en fuentes de la historia. Pero vamos a mirar las evidencias bíblicas. La Biblia nos enseña, y en ella podemos encontrar una evidencia fuerte. Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Sí, y lo vamos a ver bíblicamente, lo vamos a corroborar en la palabra. No nació el 24 de diciembre como se enseña, porque en Israel, en diciembre, no es invierno, no es temporada de invierno. Por ahí ya comenzamos de pronto, como dicen popularmente, a atar algunos cabos. La Biblia dice que esa noche que Jesucristo nació, los pastores estaban velando y cuidando sus rebaños. Eso lo vamos a encontrar rápidamente en Lucas capítulo 2 y el versículo 8, que dice de la siguiente manera. Me permito leer estos textos por si quizás alguien no tiene ahí consigo su Biblia, o quizás alguien que nos escucha no sabe leer o no puede leer. Capítulo 2, versículo 8 de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esa noche que el Señor Jesús nació, los pastores estaban en los pastos, estaban en los potreros, y cuando es invierno no pueden hacer eso, ¿sí? Porque el frío baja bajo cero o llega a bajo cero y no se pueden sacar los rebaños al campo. Entonces ya podemos encontrar algunas evidencias que Dios nos dejó para que las estudiáramos, y cuando nos pidieran razón de este tema, que es importante aclarar y entender, tuviéramos algunos fundamentos bíblicos. Ahora, vemos que no era invierno, o sea, no fue en diciembre. Vamos a mirar otra evidencia. La muerte de Jesús, dice la Biblia en San Juan capítulo 18, versículo 39, que fue al final de la Pascua. Dice que era Pascua, lo cual era, según cuando uno mira la historia, cuando uno mira la cultura, cuando uno mira los tiempos, era en primavera, no era en invierno. El comienzo del ministerio de Jesús, según Lucas 3:23, fue a sus 30 años. Y cuando se hace la cuenta, que no tenemos el tiempo para hacer todas esas cuentas, ¿sí? Podemos mirar que fue en el otoño. A sus 30 años, dice en Lucas 3:23, que Jesús comenzó su ministerio. Así podemos ver, amados hermanos y amigos, que 30 años atrás fue el nacimiento de Jesús. ¿En qué? En el mismo tiempo, en otoño y no en invierno. Bueno, esperamos que hasta aquí vaya quedando claro las evidencias, ¿sí?, de que Jesús de ninguna manera es imposible que haya nacido en el tiempo de diciembre.
Otra evidencia, y esta sí que tiene más peso todavía, aunque las otras también tienen fundamento bíblico. Otra evidencia es el turno de servicio de Zacarías, el sacerdote, el padre de Juan Bautista. Es fundamental esta evidencia. En Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero Dios nos dejó ahí una pista, nos dejó una clave, llamémoslo así, para poder abordar este tema bíblicamente. Dice que aquel sacerdote era de la clase de Abías. Y cuando vamos a estudiar la clase de Abías en segundo de Crónicas, capítulo 24 y el versículo 10, el capítulo 24 se está estableciendo los turnos de servicio de los sacerdotes por clases, ¿sí? Y cuando leemos segundo de Crónicas 24:10, la palabra dice que la clase de Abías era el octavo turno, y llama la atención y nos impresiona el Señor con la perfección de su palabra, porque dice allá, usted lo puede leer en 2 de Crónicas 24:10, que la clase de Abías era la octava. Y esa clase se llevaba a cabo entre el mes de Iyar, día 27, y Sivan, 5. O sea, para nuestro calendario gregoriano, el 1 de junio al 8 del mismo mes. Y esto es fundamental entenderlo para poder comprender el nacimiento, la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en esta fecha Zacarías terminó su turno ministerial, según Lucas 1:23. Dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, en aquella fecha del 27 al 5 de junio, Zacarías terminó su vida ministerial. Y 9 meses después nació Juan el Bautista. Si nosotros contamos desde junio, 9 meses después, el mes que nos va a dar es el mes de marzo. ¿Sí? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Amén. La fecha que nos da es marzo. Pero la Biblia nos enseña que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, a esa fecha, bueno, lo vamos a ver en la Biblia para no tener dudas. Lucas capítulo 1, verso 26 dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y de ese mismo capítulo 1, el verso 36 dice, y he aquí su parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la cual llamaban estéril. Entonces, a estas fechas le sumamos los 6 meses y la fecha aproximada es a mediados de septiembre, según las pistas que el Señor nos dejó, según los versículos que hemos leído, según la clase de Abías, según el turno del servicio de este sacerdote llamado Zacarías. Entonces no fue en el tiempo de diciembre, por eso le digo, es imposible. Pero la pregunta es, si no nació Jesús en diciembre,
y se está celebrando, ¿qué es lo que estamos celebrando? Hace muchos años a mí me vinieron estas preguntas, sí, y no crea que yo le estoy hablando desde un punto de vista religioso para atacar su religión, porque no, porque yo sé que es celebrar la Navidad con esa pasión, con todos los adornos, con todo el esplendor que se quiere mostrar. Yo sé que es eso. Pero en algún momento de mi vida vino esas preguntas. Bueno, ¿y qué es lo que celebro? ¿Y por qué celebro? ¿Nació Jesús verdaderamente en diciembre? Y todo esto me llevó a estudiar, a indagar y a poder corroborar que Dios en su palabra nos muestra, aunque no deja capítulos enteros ni nos deja versículos como tan claros al respecto, sí nos dejó unas pautas para que las estudiemos y podamos contrarrestar toda enseñanza falsa y con mala intención que el enemigo haya querido sembrar en nuestros corazones. Ahora, no nos vamos a quedar, bueno, que fue en septiembre, entonces tenemos que celebrar en septiembre. No es que la Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento de Jesucristo como una tradición, ¿sí? Como si nos manda a celebrar su muerte, sepultura, resurrección en la Santa Cena. Como si nos manda a celebrarle culto y adoración a Dios. Así es de que esta otra evidencia. Entonces, ¿qué es lo que se celebra? Ya lo miramos. Era una tradición pagana donde se celebraba el nacimiento del dios Saturno o el dios Sol para los romanos. De ahí estas festividades, y cuando el imperio romano se establece como el imperio que mandaba y gobernaba casi a todo el mundo conocido, entonces ellos acogen o adoptan esto y tienen que hacer una mezcolancia y lo establecen, ¿sí? Dicen algunos historiadores, dicen algunos estudiosos, que esto no se hizo con mala intención, sino para establecer el nacimiento del Señor Jesús y que hubiera un día, una fecha para celebrar su nacimiento, cuando la Biblia no nos da reporte ni nos manda a hacer estas cosas. Ahora, viendo que Jesús no nació el 24 de diciembre, viendo que el que nació fue otro, y los que celebran esa festividad de esa manera, pues le están celebrando a otro, no a Jesús, no al Salvador del mundo. Vamos a continuar mirando algunas evidencias de ambientes o personajes o temas que se llevan a cabo en las Navidades y que muchos desconocen y ni se dan cuenta. Entonces vamos a adentrar en el terreno del intercambio de regalos. Yo sé que usted quizás en algún momento participó de eso y es algo muy bonito, y alrededor del arbolito colocamos los regalos y nos damos regalos unos a otros y nos abrazamos, y ese momento es un momento muy bonito. Pero reitero, busquemos la raíz, de dónde viene, por qué se hace, a quién le aprendimos eso. Entonces el intercambio de regalos es otra práctica en las Navidades. Pero el intercambio de regalos tampoco tiene fundamento bíblico. Algunos dicen, no, es que es para celebrar que el regalo que Dios le dio a la humanidad, pero eso no dice la Biblia, que hay que celebrar eso. Dice que hay que recibir ese regalo precioso que es nuestro amado Señor Jesucristo, el don de Dios. Pero no dice que hay que estar celebrándolo a la manera tradicional, religiosa y pagana que lo han establecido. Entonces, tampoco tiene un fundamento bíblico, sino que más bien era una costumbre del festival de invierno o de la Saturnalia romana. La historia nos cuenta que ellos se reunían y se daban regalos unos a otros, ¿sí? Se regalaban muchas cosas, y
en esas fiestas que ya hemos analizado, se hacían muchas cosas más que no agradaban a Dios. Ahora, vamos a mirar bíblicamente. Los magos no intercambiaron regalos. La Biblia no nos muestra eso. Ellos trajeron unos regalos, pero no los intercambiaron. La Biblia no registra que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. De ninguna manera. Eso no lo registra. Dice que eran unos sabios de Oriente. Pero no dice que ellos intercambiaron los regalos o que llegaron y intercambiaron regalos con los pastores o con José y María y que los otros estaban de ninguna manera. Ellos no intercambiaron regalos. No estuvieron el día del nacimiento de Jesús. Para quizás el asombro de muchos y que les enseñaron y que coloca ahí los tres muñequitos de los Reyes Magos y que bueno, hace tanta cosa alrededor de esto. Ellos no estuvieron el día del nacimiento. Sí, la Biblia registra que mucho tiempo después fue que ellos llegaron. Sí, en Mateo capítulo 2 y el versículo 9 al 11 dice, ellos, hablando de los Reyes Magos, dice, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Vamos a ver dónde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Verso 11 del capítulo 2 de Mateo. Y al entrar en la casa, dice la Biblia, no dice en el establo ni en el pesebre. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así es de que el intercambio de regalos es antibíblico, eso no es bíblico. Amén. Eso no tiene un fundamento bíblico, más bien tiene un fundamento en las culturas que antecedieron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el texto dice que le regalaron, que le trajeron presentes, ¿sí? Y esos tres presentes no quiere decir que eran tres reyes, porque eso también nos han enseñado. No dice unos sabios de Oriente. Pudieron ser 3, 10, 20, 2, 5, 8. Dice unos sabios de Oriente. Y le trajeron oro. Y no es que porque por cualquier cosa, ¿sí? Sino que estos tres presentes estaban hablando de qué personaje había nacido, de quién era y por qué le traían estos presentes. El oro era un regalo que se le daba exclusivamente a los reyes. Entonces con eso están diciendo, ha nacido un rey. Pero también dice que le ofrecieron incienso. Fue el otro regalo. El incienso era la ofrenda que se le daba a los dioses. Amén. Entonces están diciendo, ese personaje que nació es Dios también. No solamente es rey, es Dios. Pero también dice que le trajeron mirra. La mirra era una especie para ungir a los muertos. Estaban hablando de su sacrificio, de su muerte para salvación. La mirra era algo para embalsamar, para ungir al cuerpo de una persona muerta. Entonces, vemos y descartamos también esta situación de estar intercambiando regalos. Ahora alguien dice, pero entonces, pastor o hermano, yo no le puedo dar un regalo a mi esposa, usted le puede dar todos los regalos que quiera y a sus hijos, pero no dentro de ese conocimiento o de esa enseñanza tradicional que toca. Hay niños que se desesperan porque no le dieron el regalo de Navidad. Yo recuerdo cuando era niño y éramos de muy escasos recursos, ¿sí? Y le daban a todos los otros y hacían la novena y a nosotros no nos invitaban porque no teníamos para llevar regalo. Y el que iba tocaba llevar regalo. Y no saben cuánto daño le pueden hacer al corazón de un niño con estas situaciones. Si usted tiene y puede bendecir a su casa, a su familia, hágalo. Pero no dentro de tradiciones que tienen una raíz pagana y religiosa. Ahora,
Habiendo entendido esto también, vamos a tocar rápidamente otro personaje, llamémoslo así, de estas festividades. El árbol de Navidad. Sí, yo sé que algunos quizás que van a estar viendo este video van a mirar la pantalla y van a mirar al arbolito. Y le da un dolor y le da, ay, pero ¿cómo me va a tocar el arbolito? Yo solamente estoy enseñando. El árbol de Navidad, escuche la raíz, escuche el origen. Es una fábula babilónica que decía que durante una noche un árbol verde se desarrolló en un tronco muerto. Eso surgió cientos de años antes de Jesús. Y esa fábula la creó, según la historia, una mujer llamada Semiramis, esposa de Nimrod y madre de Tamuz. Y esta mujer dice que una noche un árbol verde, que era su hijo Tamuz, se desarrolló en un tronco muerto, que era su esposo Nimrod, que ya había muerto. Entonces se llegó a la conclusión que Nimrod había reencarnado en Tamuz, su hijo. Luego Tamuz se casa con su propia mamá y eso es un desorden terrible. Y ese es el origen de esta situación. Ahora, también en las Saturnalias y en todas estas culturas antes de Jesús, se adoraba al árbol, se vestía el árbol, ¿sí? Y se le colocaban también en ese entonces, era un árbol, había un árbol en los celtas, ¿sí?, que producía como unas cerezas, unos frutos rojos, ¿sí?, y se decía que era el fruto de la vida y una cantidad de cosas. ¿Cómo lo establecieron después? Usted sabe que esas bolas brillantes que le colocan en el Imperio Romano era una adoración al dios Sol, al dios que brilla, al nacimiento del sol. Hoy día se le colocan unas luces intermitentes que prenden y apagan, que hablan de algo que es inestable. La luz de Cristo es permanente, no prende y apaga. Cristo no puede prender y apagar en el corazón del ser humano. Es algo permanente. Es una luz que ilumina y que brilla en todo momento y en todo tiempo. Pero vamos a mirar la Biblia, como hemos llevado la dinámica en este tiempo. En la Biblia, Dios prohíbe este tipo de prácticas. Y aquí voy a tratar de ser muy rápido, a ver si puedo leerle estos versículos porque son bien importantes. Como Dios, que conoce todas las cosas antes de que naciera Jesús, ya había condenado y mandado a su pueblo a no celebrar y a no practicar estas tradiciones religiosas. El Señor mismo lo ordenó y lo mandó. Dice en Deuteronomio 12:2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Escuche, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Bueno, quizás dice, bueno, pero eso es un versículo nomás. Vamos a mirar si tiene algún contexto o si Dios vuelve a hablar al respecto. Primero de Reyes, capítulo 14 y el versículo 23 dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Mire cómo Dios sigue insistiendo. Cuidado con esa dinámica. Segundo de Reyes, capítulo 16 y el versículo 4 dice de la siguiente manera. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Mire cómo Dios insiste. Eran tradiciones de las culturas paganas y Dios le está diciendo a su pueblo, no lo debe de hacer.
Y ahí mismo en el capítulo 17 de Segundo de Reyes, pero el versículo 10 dice, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo lugar alto y debajo de todo árbol frondoso. Ahora, mis amados, un versículo más que es muy diciente también, el capítulo 6 del libro de Ezequiel y el versículo 13 dice de la siguiente manera, y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Así es de que podemos mirar. Yo sé que usted dice, bueno, pero es que yo no tengo el árbol como un ídolo, pero hay un desespero por vestirlo, por adornarlo. Y si no lo puede colocar, mejor dicho, hay un problema. Tenga cuidado y medite al respecto. Lea la Biblia y pídale a Dios que le guíe y que le enseñe. Pero hay algo más. Quiero tocar esto muy pronto. ¿Ha escuchado de una frase que se dice en estos tiempos, el espíritu de la Navidad? Ya llegó el espíritu de la Navidad. Yo he leído la Biblia de pasta a pasta muchas veces y no he encontrado el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad es una estrategia religiosa y comercial para engañar. La Biblia nos enseña que el único espíritu que debemos invocar y que nos puede ministrar es el Espíritu Santo. Tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no el espíritu de la Navidad. Y en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El espíritu de la Navidad, reitero, es una estrategia religiosa, porque a algunos les llega el espíritu de la Navidad y lloran, otros ríen, otros emborrachan, otros tienen problemas, otros se divorcian. Entonces no es el Espíritu Santo. Tenga cuidado con este tipo de enseñanzas y de ambientes. Y hay otra situación que es el pesebre. Aunque la Biblia dice que Jesús nació en un pesebre es un lugar humilde que representa el corazón del hombre. Jesús no necesita volver a nacer en un pesebre, ahora quiere nacer en tu corazón, quiere nacer en tu vida. Amén. Ahora, dice que aunque Jesús nació en un pesebre, sí, ahí solo estuvieron una noche en ese pesebre, porque ellos estaban de paso, les dieron posada ahí porque no había más donde vivir. Pero al otro día, el dueño de la pesebrera tenía que colocar sus animales y no pudieron estar más que esa noche. Luego se establecieron en una casa, ya lo leímos en Mateo 2:11. Pero algo más que nos enseñaron del pesebre, bueno, hoy le colocan ascensor, aviones, hoy le colocan, mejor dicho, parque de diversiones, eso es un relajo. Pero escuche esto, en el pesebre donde Jesús nació no habían animales. ¿Sabe por qué? Porque un judío jamás mora con animales. No va a morar donde hay animales. Los animales están afuera, externos. Entonces, mis amados, otro personaje que debemos conocer y que debemos saber su origen es Santa Claus. Sí, que es un personaje que ha tomado más popularidad en las Navidades que el mismo Señor Jesucristo, si es que se celebra Jesucristo. Amén. Usted no ve a tantas personas como Jesucristo en la calle repartiendo abrazos. Ve a Santa Claus. Santa Claus es una fusión entre un personaje religioso llamado San Nicolás. Es una fusión entre un personaje mítico, nórdico, llamado Odín, y un personaje celta llamado Holy King, que es el rey del acebo. De ahí surgió, de culturas antes de Cristo, surgieron y fue avanzando cultura tras cultura hasta que llegó
a nuestros tiempos llamado Santa Claus. Reitero, personaje que para el mundo, que para las fiestas navideñas, tiene para muchos más importancia. No esperan a Jesucristo, esperan a Santa Claus. Es impresionante. Y termino con esto. Otra festividad que se lleva a cabo, que es más reciente, pero muy peligrosa, que se llama, y estamos a punto de que muchas personas celebren eso, creo que es el 7, sí, el Día de la Inmaculada Concepción. He hablado con muchas personas en estos días y me dicen, pastor, yo no sabía, la verdad yo no sabía. A mí me gusta prender las velitas y hacer una cantidad, pero yo no sabía. El Día de la Inmaculada Concepción es un dogma católico establecido por el Papa Pío IX desde 1854. En Colombia es conocido como el Día de las Velitas, y esto no es más que idolatría, la cual nuestro Dios Todopoderoso condena. Si usted ya tiene las velitas listas para encenderlas, yo le recomiendo que las guarde, que las destruya. No participe de estas fiestas paganas, porque quizás sin quererlo y sin saberlo, aunque ahora ya lo sabe, está ofendiendo a Dios. Pues Dios fue el que dijo en Deuteronomio 5, el verso 7 al 9, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así es de que no es de cristianos, creyentes en el Señor, amantes del Evangelio, estar participando y celebrando estas fiestas paganas. Es importante aclarar esto, mis hermanos, para ir concluyendo, que por los primeros 400 años de la Iglesia, los cristianos nunca celebraron ninguna de estas tradiciones. No hay registro. La Biblia no habla al respecto. La Biblia dice que se unían para celebrar culto a Dios, para celebrar la Santa Cena, pero nunca para celebrar estas fiestas paganas. En conclusión, podemos ver que la Navidad no tiene un origen bíblico, sino pagano. Es una estrategia religiosa de la iglesia tradicional a partir de los siglos IV y V. En su afán de cristianizar, esa fue la palabra que se usó entonces, en su afán de cristianizar todas las costumbres paganas que habían y que se establecieron como fiestas religiosas. Pero hermanos, les recuerdo lo que dice la palabra, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 y el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Importante esto, lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, al respecto de las tradiciones? En Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es importante. En Mateo capítulo 15, versículo 3 en adelante, el Señor tiene que confrontar, y yo sé que estos temas son confrontantes, y así como en el tiempo de Jesús, muchos se indignaban y no les gustaba y no les parecía, y lo querían destruir, lo querían matar, dice la palabra. En el capítulo 15 del libro de San Mateo, el versículo 3 dice, respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios
por vuestra tradición. El versículo 6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así que invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hay gente que dice, no me interesa lo que dice la Biblia, sino me interesa la tradición. Me interesa sentirme que mi carne se sienta bien y agradar al mundo. Yo le recuerdo, hermano amado y amigo que me escucha, que Dios nos ha llamado al Evangelio para agradarlo a Él, para conocerlo a Él, seguirlo y servirlo a Él. Habiendo ya sembrado esta enseñanza en el corazón de cada uno, lo que me resta es invitar a cada uno de ustedes, a los que Dios permita llegue esta enseñanza, a considerar esta reflexión de la palabra, conforme a lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 13, versículo 9, Jesús les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, la palabra dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para usted, hermano, para usted que es creyente, pero que quizás sin saberlo ha participado de tradiciones, de religiones y ha cometido errores que a Dios no le agradan y que no lo glorifican. No le estoy diciendo que usted no puede amar y seguir y servir a Jesús. Estoy diciendo que tenga cuidado con lo que está celebrando y a quién le está celebrando. Si quiere celebrar a Cristo, busque un lugar donde congregarse, donde adorar, donde servir. Si quieres celebrar a Cristo, recíbelo hoy en tu corazón. Vuélvete a Él. Pídele perdón por tus pecados y Él te levantará en victoria y te hará libre de tradiciones, de religiones y de mentiras que el enemigo ha sembrado para engañar y estancar a los hombres. Vamos a orar al Señor y voy a orar para que Dios permita que al ver, al escuchar esta enseñanza, sea el Espíritu Santo el que te convenza, sea el Espíritu Santo el que te inquiete a orar y a indagar más al respecto de este tema que es un poco escabroso, que pocos se atreven a tocarlo, porque dicen no quiero herir los sentimientos, no quiero afectar a nadie, yo tampoco lo quiero hacer, pero debo enseñarte para que seas libre, porque la palabra dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Padre, te doy gracias por esta oportunidad y queremos orar en el nombre poderoso de Jesucristo para bendecir tu presencia, Señor, y bendecir a cada hermano, amigo, familiar, al cual tú permitas llegue esta enseñanza. Señor, tú sabes la intención con la cual lo hemos hecho. Primeramente, obedeciendo, Señor Dios mío, la guianza tuya. Segundo, para que cada uno que pueda oír pueda entender y pueda ser libre de esa vida religiosa, tradicionalista y pagana, y podamos volvernos a ti, al Dios verdadero, podamos conocerte, Señor, y celebrarte no una vez al año, no un mes en el año, sino todos los días de esta vida podamos celebrar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y la mejor manera de hacerlo es abriendo cada día nuestro corazón e invitándolo a morar, a llenar nuestra vida conforme a su voluntad. Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad y te pido que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, te damos muchas gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga. Un abrazo fuerte para todos. Dios les guarde y de esta manera terminamos esta enseñanza.